Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Huawei Y7 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. El Huawei Y7 2019 llega con un diseño elegante que aparenta ser premium sin necesidad de serlo, con unas maravillosas esquinas redondeadas bien estilizadas. Este terminal está construido con plástico y cubierto por cristal, además de destacar por sus colores que hablaremos más adelante. Algo negativo que presenta este dispositivo y en general los que están construidos o tienen terminaciones en cristal es que es fácil de dejar impregnadas las huellas dactilares en este, lo cual es algo evidente, tornándose sucio con mucha facilidad. El Y7 2019 nos da una buena sensación en mano y pesa lo justo y necesario para sentirse ligero, a la par que robusto. Posee unos marcos bien logrados en sus laterales y parte superior, pero que por desgracia se pierden en su parte inferior, para dar lugar al logo de la compañía. En sus dimensiones nos toparemos con 158.9 por 76.9 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. Para el Samsung A30 tendremos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo tu país podrás encontrar en una u otra tonalidad. Para el Huawei Y7 2019 tendremos 3 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el azul, negro y un bonito y llamativo tono rojo, que dependiendo de tu región podrás encontrar una u otra versión. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En cuanto a los laterales del Huawei Y7 2019, tendremos que en su parte derecha aloja el botón de bloqueo y desbloqueo, así como los de subir y bajar volumen. Es una posición realmente cómoda y común para estos botones. El dedo pulgar cae justamente sobre ellos y hace que el acceso sea fácil. El lateral izquierdo se reserva para el slot de la tarjeta nano SIM y micro SD. En su parte superior guarda el micrófono secundario y el jack de 3.5 milímetros, algo que es de agradecer a esta compañía. Y por último, en su parte inferior están alojados los altavoces
altavoces y el puerto micro USB 2.0, que sin ser tipo C es mejor que el puerto micro USB clásico, que cada vez más va en decadencia. En relación a la biometría, el Huawei Y7 2019 ofrece dos posibilidades, el lector de huellas óptico trasero y el desbloqueo facial en 2 dimensiones. El primero, si bien no es de lo más rápido que hemos probado, funciona adecuadamente, también que eclipsa completamente el desbloqueo facial. La tasa de acierto es muy alta y se puede configurar para que hagas acciones, como bajar el panel de notificaciones o pasar de una foto a otra en la galería. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Huawei Y7 2019 nos toparemos con una única versión de 3 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Y7 2019, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. En el corazón de este Y7 2019, Huawei ha instalado un procesador Snapdragon 450, un chip presentado por Qualcomm en 2017 para móviles de gama media. Está claro que no es un procesador capaz de soportar las aplicaciones o juegos más potentes del mercado, pero para un móvil de gama baja como el que estamos analizando, debería ser lo suficiente. Durante los días que hemos estado probando este modelo, no hemos tenido muchos problemas de rendimiento. Sí, es cierto que hemos notado en determinadas ocasiones que va un poco lento al escribir un mensaje o incluso usando alguna aplicación sencilla, como puede ser una red social. Notarás bastante retraso con respecto a la velocidad con la que tu dedo se desplaza por la pantalla. No lo recomendaríamos si eres una persona que usa de manera intensa el móvil, ya que ni en rendimiento 3D ni tampoco en el uso del día a día va a cumplir tus expectativas. En juegos de gran demanda gráfica podrá correr, pero notarás la presencia de lag e incluso colocando los gráficos en mínimo. No lo recomiendo si deseas un terminal para este uso. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%.
Huawei en su Y7 2019 ha elegido una buena batería, con una capacidad más que suficiente para un uso básico de este móvil, es decir, cuenta con 4000 mAh de batería que nos ha durado bastante. Es cierto que no contamos con carga rápida ni tampoco inalámbrica, pero su batería tarda en cargarse por completo más de 2 horas. Y para cargar la mitad deberás contar con unos 50 minutos de espera. Estos 4000 mAh se traducen en una autonomía entre 6 y 8 horas de pantalla activa, según el uso que hagas de él. Algo de resaltar es que contaremos con varios modos de ahorro de batería, uno sencillo como el que podemos encontrar en todos los móviles y otro que Huawei ha bautizado como modo de ahorro de batería ultra, con el que podrás elegir una serie mínima de aplicaciones para usar y el resto de funciones quedarán bloqueadas para consumir lo menos posible. En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. El Huawei Y7 2019 se ha presentado con el sistema operativo Android 9.0 Pie, con una capa de personalización EMUI 9.0. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto de 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. La pantalla de este Huawei Y7 2019 es de 6.2 pulgadas, es un panel IPS LCD con una resolución de 1520 x 720 píxeles y una densidad de 220. Como ya hemos dicho antes, la pantalla intenta ocupar todo el frontal, con bordes finos en sus laterales y no tanto en su parte inferior. Posee un notch de tipo gota que molesta lo menos posible. Teniendo en cuenta el precio de este teléfono, no podemos pedir una de las mejores pantallas del mercado, como suelen ser las tipo Super AMOLED, pero nos hubiese gustado contar con una pantalla con más brillo, ya que a la hora de usar el móvil en el exterior y aún más en días soleados, el contraste podía fastidiarte un poco la visión de la pantalla. En términos de ángulos de visión, el panel de 6.26 pulgadas con formato 19:9 rinde muy bien, no encontrarás decoloraciones ni pérdida de brillo en ángulos de visión de hasta 45 grados. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El equipo fotográfico con el que cuenta el Huawei Y7 2019 es bastante sencillo, pero no por ello ha dejado malos resultados, salvo algunas excepciones, claro está.
Se trata del mismo conjunto de cámaras que el del Huawei P Smart 2019, es decir, doble cámara trasera de 16 y 2 megapíxeles y una sencilla cámara frontal de 8 megapíxeles. Hablando de la cámara frontal, una de las principales desventajas es que no cuenta con inteligencia artificial, ni con el efecto desenfoque para darle más dramatismo a los selfies. Pasamos ahora al sensor de la parte trasera, donde sí contaremos con la ayuda de inteligencia artificial. Gracias a esta impulsa el resultado, aunque como veremos a continuación puede resultar algo excesiva en algunas escenas. Aquí también importan los gustos de cada persona, pues en muchas de las fotografías la diferencia entre usar o no la inteligencia artificial es simplemente de colores más intensos, es decir, satura los colores para darle un acabado más llamativo, como el que suele ver en redes sociales como Instagram, pero eso no quiere decir que sin ella la imagen se vea mal. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que sin sobresalir suficiente está presente en el dispositivo. No es que el Face ID de este modelo sea malo, pero su tecnología aún muestra más dudas que el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.427 pesos mexicanos, que a su vez son $174, que equivalen a 155 euros. Para el Huawei Y7 2019 es de 460.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.627 pesos mexicanos, que a su vez son $133, que equivalen a 119 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Huawei Y7 2019 en personalización, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Y7 2019 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño y batería. Este enfrentamiento fue solicitado por un suscriptor, que pese a ser evidente desde un comienzo que el A30 era el vencedor, fue divertido ponerlo a prueba, y más aún para el Y7 2019, que evidenció sus falencias, que de por sí son varias, para una persona que requiera un dispositivo con un mejor rendimiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.